En una mañana de octubre de 1993, una tormenta que nadie había previsto llegó al Valle de Aramayo en Álava, y en 48 horas estuvo a punto de destruir la manzana de 6 familias que llevaban un año trabajando para la sidra. No era cualquier tormenta, era el tipo de tormenta que en el País Vasco llaman chaparrada. Esa lluvia horizontal que viene del Cantábrico empujada por el viento, y que no para hasta que ha dicho lo que tiene que decir. 2 días de agua sin parar. Los caminos de tierra de los manzanales convertidos en barrizales imposibles. La manzana en el suelo, golpeada por el viento, comenzando a pudrirse antes de que nadie pudiera recogerla. Los tractores modernos de las familias no podían entrar. Sus ruedas de baja presión, diseñadas para campos planos y suelo seco, resbalaban en el barro de los caminos de ladera sin encontrar agarre. 3 tractores lo habían intentado el primer día. Los 3 habían quedado atascados antes de llegar a los manzanales. Fue entonces cuando Pachi Etxebarria dijo lo que nadie quería escuchar. Tengo el Lance. El silencio que siguió a esas 3 palabras en el caserío de los Etxebarria tenía el peso específico de las cosas que la gente sabe que son ciertas, pero preferiría que no lo fueran. El Lance Bulldog era un tractor alemán fabricado en Mannheim en 1955, con un solo cilindro de 2 tiempos que funcionaba con cualquier combustible líquido, desde gasoil hasta aceite vegetal pasando por petróleo de calefacción. Era verde, enorme, primitivo como un dinosaurio mecánico, y producía un sonido que los que lo habían escuchado una vez no olvidaban nunca. Un pop 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 lento y profundo, que resonaba en los valles del País Vasco como no resonaba ningún otro motor. Lo había comprado el padre de Pachi en 1958, 3 años después de que saliera de fábrica, de segunda mano a un agricultor de Vitoria que se había comprado algo más moderno. Había costado 12.000 pesetas, que en 1958 era dinero pero no una fortuna, porque los Lance de segunda mano ya entonces se compraban baratos porque todo el mundo quería cosas más modernas. El Lance llevaba 8 años aparcado en el fondo del cobertizo del caserío Etxebarria, desde 1985, cuando el motor había empezado a hacer un ruido que a Pachi no le gustaba, y que había decidido que ya investigaría cuando tuviera tiempo. El tiempo nunca había llegado, y el Lance había quedado allí, detrás del tractor nuevo, detrás de los aperos, detrás de todo, cubierto con una lona verde que acumulaba polvo y hojas muertas. Los vecinos lo habían visto muchas veces. Algunos habían preguntado qué era. Otros lo sabían y se reían con afecto. Ese afecto condescendiente con que la gente del campo mira las máquinas viejas que ya no sirven para nada práctico. Ahora Pachi decía que tenía el Lance. Déjame contarte quién era Pachi Etxebarria antes de contarte lo que hizo. Porque sin entender al hombre no puedes entender la historia. Pachi tenía 56 años y había pasado toda su vida en el caserío familiar de Aramayo, ese valle interior de Álava donde los caseríos vascos se aferran a las laderas como si supieran que el mundo cambia, pero ellos no tienen por qué cambiar con él. Era un hombre de pocas palabras y muchas certezas, que es exactamente la descripción de la mayoría de los hombres vascos de su generación que han pasado su vida trabajando la tierra. Pachi conocía el Lance porque había crecido con él. Su padre lo había usado durante 27 años antes de comprarse el tractor moderno en 1985. Pachi había aprendido a conducirlo a los 12 años. Había trabajado con él durante su adolescencia y sabía exactamente lo que la máquina podía hacer y lo que no podía hacer. Lo que podía hacer era trabajar en condiciones en que ningún otro tractor podía trabajar. El Lance Bulldog tenía unas ruedas traseras de acero con tacos en forma de espuela, diseñadas para los campos alemanes de la posguerra, donde la tierra estaba destrozada y los caminos eran poco más que pistas de barro. Pesaba 4 toneladas. Tenía un par motor que los mecánicos que lo conocían describían como irracional, más propio de una locomotora que de un tractor, y su motor de un solo cilindro no tenía ningún sistema electrónico que lo apagara cuando detectaba sobrecarga, porque en 1955 los sistemas electrónicos no existían en los tractores. El Lance simplemente tiraba, hasta que algo cedía. Y lo que cedía nunca era el Lance. Pachi lo sabía. Lo sabía porque lo había visto trabajar durante 27 años. Lo sabía porque su padre se lo había contado y porque él mismo lo había comprobado. Y lo sabía porque en los 8 años que llevaba el Lance en el fondo del cobertizo, ninguno de los momentos difíciles que habían tenido en el caserío había sido tan difícil como para hacer lo necesario. Hasta ahora. Déjame contarte la reunión en el caserío Etxebarria, porque en ella está el origen de todo. Las 6 familias de manzanales del Valle de Aramayo se habían reunido en el caserío de los Etxebarria la noche del segundo día de tormenta. La lluvia golpeaba los cristales, el viento sacudía las puertas, y en la cocina del caserío, alrededor de la mesa grande de roble donde 3 generaciones de Etxebarria habían tomado todas sus decisiones importantes,
6 familias miraban el problema de frente. La manzana se perdía. Eso era lo que había sobre la mesa, no toda, pero suficiente para que la temporada de sidra de ese año fuera un desastre económico para todas las familias. La manzana que llevaba meses en los manzanales de ladera, recogida por el viento, en el barro, comenzando a fermentar antes de tiempo y de forma incontrolada. Los tractores modernos no podían entrar. 3 lo habían intentado y los 3 estaban atascados. Sacarlos sería el trabajo del día siguiente, antes de que pudieran pensar en otra cosa. Nadie tenía solución. Fue entonces cuando Patxi dijo: «Tengo el Lance, el silencio». Mikel Aguirre, el más joven de los reunidos, 32 años, tractor nuevo y opiniones firmes, fue el primero en hablar. «Patxi, ese trasto lleva 8 años sin arrancar». «Lleva 8 años parado», dijo Patxi. «No es lo mismo. ¿Y si no arranca?» «Arrancará, ¿cómo lo sabes?» «Porque lo conozco», dijo Patxi. «Y porque los Lance arrancan siempre si saben cómo». Mikel miró a los otros. Los otros miraron a Patxi. Patxi miró la lluvia por la ventana. «¿Qué necesitas?», dijo finalmente Amaya Lecuona. La mayor del grupo, 64 años, más manzanales que nadie, y más pérdidas que nadie si la cosecha se perdía. «Una noche», dijo Patxi. «Y que me dejéis trabajar. Déjame contarte esa noche en el cobertizo, porque nadie la vio pero todos la supieron después». Patxi fue al cobertizo a las 11 de la noche con una linterna, una caja de herramientas, y la certeza tranquila de alguien que va a hacer algo que sabe cómo hacer aunque no lo haya hecho en mucho tiempo. Quitó la lona del Lance. El tractor estaba ahí, exactamente como lo había dejado 8 años antes, verde y enorme y silencioso, con sus ruedas de acero que en el cobertizo parecían absurdamente grandes. Patxi empezó por el motor. El Lance Bulldog tenía un motor semidiésel de un solo cilindro que arrancaba de una forma que ningún tractor moderno arrancaba. Había que calentar la cabeza de precalentamiento con un soplete durante varios minutos, luego girar el volante de inercia manualmente hasta que el motor encontraba el ciclo correcto y comenzaba a funcionar. Era un proceso que requería conocimiento y paciencia, y no admitía prisas. Patxi encontró el problema que había dejado sin resolver 8 años antes. Un inyector obstruido que causaba el ruido irregular que le había preocupado en 1985. Lo limpió. Tardó 2 horas. Comprobó el aceite. Estaba viejo pero suficiente para arrancar. Comprobó el agua del radiador. Había evaporación pero no una fuga real. Llenó el depósito de gasoil. A la 1:30 de la madrugada, Patxi calentó la cabeza de precalentamiento con el soplete. A las 2 menos cuarto, comenzó a girar el volante de inercia. Era un trabajo físico, duro, que exigía un giro preciso y constante, hasta que el motor encontraba el punto de encendido. A las 2 de la madrugada, el Lance Bulldog arrancó. El pop, pop, pop llenó el cobertizo. Lento, profundo, completamente regular. El sonido de un motor de un cilindro que ha encontrado su ritmo y no tiene ninguna intención de perderlo. El sonido que Patxi había escuchado durante toda su infancia y adolescencia y que no había escuchado en 8 años. Patxi apagó la linterna. Escuchó el motor en la oscuridad del cobertizo durante un momento. «¿Bien?», dijo. Al amanecer, cuando la lluvia había amainado aunque no parado, Patxi sacó el Lance del cobertizo. «Déjame contarte las siguientes 12 horas porque son las más importantes de la historia». Las 6 familias estaban en el caserío, Echevarria, cuando escucharon el Lance. Lo escucharon antes de verlo. Ese pop, pop, pop inconfundible que venía del cobertizo y que se hacía más presente a medida que Patxi lo sacaba al camino. Mikel Aguirre fue el primero en salir. Se quedó en la puerta del caserío mirando el Lance avanzar por el camino embarrado, hacia él. El tractor enorme y verde con sus ruedas de acero moviéndose despacio, y con una certeza que los tractores de ruedas de goma en ese barro no habían tenido. Las ruedas de acero no resbalaban. Las espuelas encontraban la tierra firme debajo del barro, y se aferraban a ella con la misma lógica con que un clavo se aferra a la madera. El Lance avanzaba a 4 kilómetros por hora, que era exactamente la velocidad correcta para ese camino en esas condiciones. Amaya Lecuona salió también. Y los otros, uno a uno, las 6 familias salieron a ver el Lance pasar. Nadie dijo nada. Patxi no los miró. Tenía los ojos en el camino, en las ruedas, en el barro que las espuelas de acero iban venciendo metro a metro. Conducía con esa concentración específica de los que conocen una máquina difícil y saben que la atención es parte del trabajo. El Lance llegó al primer manzanal. El camino de entrada era el más difícil, el que había atascado a los 3 tractores modernos el día anterior. Una pendiente de 15 grados con barro de 2 días de lluvia encima. Los tractores modernos habían llegado hasta el 1,20 m antes de que las ruedas empezaran a girar sin avanzar. Lance entró al camino sin reducir la velocidad. Las ruedas de acero encontraron tierra firme bajo el barro en cada rotación.
El motor pop, 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 sin variar el ritmo, sin forzar, sin detectar la diferencia entre este barro y cualquier otro barro de la posguerra alemana para la que había sido diseñado. 4 kilómetros por hora. Constante. Llegó hasta el Manzanal. Miquel Aguirre, que había seguido al Lance a pie por el camino embarrado, llegó al Manzanal 30 segundos después que el tractor. Se quedó mirando las ruedas de acero en el barro. Luego miró a Apache. No dijo nada, pero se fue a buscar los cestos de recogida. Las 12 horas siguientes fueron las más duras y las más importantes que recordaban las 6 familias de Aramayo. Trabajaron juntos, todos, sin distinción de cuántos manzanales tenía cada uno o de qué familia era cada cesto. El Lance hacía los caminos que los tractores modernos no podían hacer. Transportaba la manzana que sin él habría quedado en el suelo pudriéndose. Las mujeres recogían, los hombres cargaban, los niños ayudaban donde podían. El Lance iba y venía por los caminos embarrados con una regularidad que después de 2 horas ya no sorprendía a nadie, pero que seguía siendo la diferencia entre salvar la cosecha y perderla. Al atardecer, cuando la luz empezaba a escasear, el último cesto de manzana había entrado en el lagar. Pachi apagó el Lance en el patio del caserío Etchevarria. El pop, pop, pop se fue haciendo más lento hasta que el motor se detuvo, y el silencio del valle de Aramayo volvió con la misma calidad específica de siempre. Ese silencio que no es silencio porque están los pájaros y el viento y el río, pero que se siente como silencio porque es el opuesto exacto del ruido de la tormenta. Las 6 familias estaban en el patio. Nadie habló durante un momento. Luego Amaya Lecuona dijo: «Pachi». «Ese tractor, ya lo sé», dijo Pachi. «No», dijo Amaya, «no lo sé si lo sabes. Ese tractor nos ha salvado la cosecha a los 6». Pachi miró el Lance, luego miró a las familias en el patio, luego volvió a mirar el Lance. «Mi padre lo sabía», dijo Pachi. «Por eso lo guardó. Déjame contarte lo que pasó después, porque la historia no termina en el patio». Miquel Aguirre fue el primero en ir a hablar con Pachi al día siguiente. Fue solo, sin que nadie se lo pidiera, y fue directamente al cobertizo donde Pachi estaba revisando el Lance después del trabajo del día anterior. «Ayer dije que era un trasto», dijo Miquel. Pachi siguió revisando. «Me equivoqué», dijo Miquel. Pachi levantó la vista. 32 años, muchas opiniones. «Lo sé», Miquel asintió. «¿Cómo sabías que iba a funcionar?» Pachi se incorporó. Limpió las manos con un trapo. «Porque lo conozco desde que tenía 12 años», dijo. «Mi padre lo usó durante 27. Yo lo usé durante mi adolescencia. Sé lo que puede hacer. Y sé que las máquinas bien mantenidas no mueren aunque no se usen». «¿Bien mantenidas?» El tuyo llevaba 8 años parado. «Parado no es lo mismo que abandonado», dijo Pachi. «La lona lo protegía. El aceite seguía dentro. Lo revisé cada año aunque no lo arrancara. Nunca lo dejé pudrirse. Solo lo dejé descansar». Miquel miró el Lance. Lo miró de verdad, quizás por primera vez. La pintura verde oscura. Las ruedas de acero que habían salvado la cosecha. El volante de inercia que Pachi había girado a mano a las 2 de la madrugada. «¿Cuántos años tiene?», preguntó Miquel. 38, dijo Pachi. «Del 55». Miquel asintió despacio. «Mi tractor tiene 3 años y no pudo entrar al Manzanal. El tuyo es mejor que el mío para el 90% de los trabajos», dijo Pachi. «Más rápido, más cómodo, más eficiente. Pero hay un 10% donde el Lance gana. El truco es saber cuál es ese 10%. Miquel lo miró. «¿Y tú siempre lo has sabido?» Pachi miró el Lance. «Mi padre me lo enseñó», dijo. «Igual que me enseñó que las cosas buenas no se tiran. Se guardan para cuando las necesitas. Déjame contarte lo que pasó con la sidra de ese año, porque también es parte de la historia. La manzana que el Lance salvó ese octubre de 1993 produjo la mejor sidra que habían hecho las familias de Aramayo en una década. No porque la tormenta hubiera mejorado la manzana, sino porque la urgencia de la situación había hecho que las 6 familias trabajaran juntas con una coordinación que nunca habían tenido cuando cada una trabajaba por su cuenta. El lagar estuvo lleno por primera vez en años. La fermentación fue perfecta. La sidra que salió en enero de 1994 tenía algo que las sidras anteriores no habían tenido. Ese carácter específico que da el trabajo compartido y la cosecha que estuvo a punto de perderse, y no se perdió. Los Tex-Otequis de ese año, cuando abrieron los barriles para que el pueblo probara la sidra nueva, fueron diferentes a los de otros años. Había algo en el ambiente que la gente notaba aunque no supiera nombrar exactamente. Alguien lo nombró. Una mujer mayor de Aramayo, 80 y tantos años, que había vivido toda su vida en el valle, y que había visto muchas cosechas y muchas tormentas, dijo mientras sostenía su vaso de sidra bajo el chorro del barril. «Esta sabe diferente. Sabe a qué valió la pena».
Nadie supo exactamente qué quería decir, pero todos entendieron exactamente lo que quería decir. El Lance estuvo en los Texotex. Patchy lo había llevado al lagar ese día, limpio y revisado, aparcado en la puerta como si fuera un invitado más. Las familias se hacían fotos con él. Los niños se subían a las ruedas de acero. Los viejos del pueblo lo tocaban con la mano y recordaban haber visto tractores como ese cuando eran jóvenes. Miquel Aguirre se hizo una foto con el Lance. La puso en la pared de su caserío. Déjame contarte los años siguientes, porque el Lance no volvió al fondo del cobertizo. Después de octubre de 1993, el Lance Bulldog dejó de ser el trasto del fondo del cobertizo de los Etxebarria y pasó a ser algo diferente en el Valle de Aramayo. No exactamente una celebridad, porque los hombres vascos de ese valle no dan ese tipo de categorías a las máquinas, pero sí una presencia reconocida, algo que estaba ahí y que todo el mundo sabía que estaba ahí, y que si alguna vez volvía a hacer falta, estaba. Patchy lo sacaba del cobertizo una vez al mes. Lo arrancaba, lo dejaba calentar, lo revisaba. Siguió haciéndolo cada mes durante los años siguientes, igual que había hecho durante los 8 años que el Lance había estado en el fondo del cobertizo. La diferencia era que ahora, cuando el Lance sonaba en el patio del caserío Etxebarria, los vecinos lo escuchaban diferente. El pop 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 del Lance se había convertido en algo que la gente del valle reconocía con algo más que familiaridad. Lo reconocían con gratitud. En 1998, 5 años después de la tormenta, el hijo de Patchy, Iker, que tenía entonces 23 años y había vuelto al caserío después de estudiar en Vitoria, preguntó a su padre si podía aprender a arrancar el Lance. Patchy lo miró. ¿Para qué quieres aprender? Para saber, dijo Iker. Por si alguna vez hace falta. Patchy asintió. Era la mejor razón que podía dar alguien. Las lecciones duraron una semana. El calentamiento de la cabeza de precalentamiento. El giro del volante de inercia. El ritmo correcto. La paciencia que requería un motor de 1955, que no arrancaba como los de 1998. Iker aprendió. A los 10 años de la tormenta, en 2003, hubo otra tormenta en Aramayo. No tan grande como la del 93, pero suficiente para que los caminos de los Manzanales quedaran impracticables durante 2 días. Esta vez no hubo reunión en el caserío Etxebarria. No hizo falta, Iker fue al cobertizo. Calentó la cabeza de precalentamiento. Giró el volante de inercia. Y el Lance arrancó. Pop, pop, pop. Cuando las familias del valle lo escucharon, supieron exactamente lo que significaba. Supieron que la cosecha estaba a salvo. Déjame contarte la última cosa porque es lo que Patchy Etxebarria hubiera querido que supieras. El Lance Bulldog de 1955 sigue en el caserío Etxebarria de Aramayo. Tiene 69 años. Iker, que tiene ahora 48, lo arranca una vez al mes, exactamente como lo arrancaba su padre. Lo revisa, lo mantiene. Lo guarda en el cobertizo con la lona verde que lo protege del polvo y la humedad. No porque sea una pieza de museo, sino porque en el Valle de Aramayo todo el mundo sabe que cuando llega una tormenta imposible, y los caminos de los Manzanales se convierten en barrizales y ningún tractor moderno puede entrar, hay un Lance Bulldog de 1955 en el caserío Etxebarria que puede. Y eso vale más que cualquier especificación técnica. En el TX o TX de cada año, cuando abren los barriles de sidra nueva y el pueblo entero se reúne en el lagar, hay siempre un momento en que alguien menciona la tormenta del 93. No todos los años, no con dramatismo, simplemente como se mencionan las cosas que pertenecen a la historia de un lugar. Y cuando lo mencionan, alguien siempre dice, el Lance de los Etxebarria, y todos saben exactamente de qué están hablando. Los tractores modernos son mejores para casi todo, más rápidos, más cómodos, más eficientes. Pero en el Valle de Aramayo, en el País Vasco, hay una tormenta de octubre de 1993 que demostró que casi todo no es todo. Y en el cobertizo del caserío Etxebarria, detrás de los tractores nuevos, bajo su lona verde, hay un Lance Bulldog de 1955, esperando. Su motor arranca cuando saben cómo arrancarlo. Sus ruedas de acero encuentran tierra firme donde las gomas resbalan. Su par motor no conoce el concepto de sobrecarga. Lleva 69 años ahí. Y cada vez que una tormenta imposible llega al valle, el pop, pop, pop del Lance responde. Esa es la historia del pueblo de Aramayo y el Lance que nadie quería. La historia de una cosecha que estuvo a punto de perderse. La historia de un hombre que supo lo que tenía en el fondo de su cobertizo. Y la historia de una sidra que ese año supo diferente. Supo a qué valió la pena.